Hola, ¿qué tal? En este pequeño curso te voy a enseñar cómo crear un pequeño sistema de administración de, de usuarios y productos utilizando el patrón modelo vista controlador. Vamos a utilizar el lenguaje de programación PHP en su versión 7. Vamos a utilizar una base de datos también, una base de datos, y te voy a enseñar cómo estructurar tu proyecto eh, utilizando el modelo vista controlador. Y bueno, vamos a ello. Vamos a utilizar la programación orientada a objetos también, por supuesto. Vamos a utilizar clases, métodos, objetos, instancias de clases. Vamos a utilizar clases estáticas. Vamos también a utilizar Ajax, el concepto de Ajax. Vamos a utilizar jQuery, JavaScript también. Entonces, vamos a ello. Vamos a utilizar entonces el modelo vista controlador, el Model View Controller, ¿no? Cuando hablamos de modelo vista controlador, hablamos de un patrón de desarrollo de software que sirve para, digamos, estructurar tu software, modularizar tu software. Uno de los principios de un software mantenible en el tiempo es que pueda ser modularizado. Cada uno de sus módulos deba ser totalmente mantenible. Para ello se utilizan patrones de desarrollo de software. Uno de estos patrones es el modelo vista controlador. El modelo vista controlador lo que te hace es separarte las capas del software, separar la capa vista de la capa modelo y de la capa controlador. La capa vista son, como su mismo nombre lo dice, es la vista, la interfaz, lo que el usuario va a visualizar. El controlador es el intermediador entre la vista y el modelo. La vista le envía una orden al controlador y el controlador le envía la orden al modelo. El modelo es quien se conecta a la base de datos y realiza la actualización o el borrado o la información que se solicite para devolver a la vista. Supongamos que el usuario quiere ver los productos que tiene en su carrito de compras, manda la información al controlador, el controlador manda la información de solicitar digamos, un select asterisco from tabla productos con determinadas condiciones para ver determinados productos. El modelo se conecta a la base de datos con esa información que el controlador le ha enviado, que a su vez desde la vista se le envió esa información, el controlador lo recibe, el controlador solicita al modelo y el modelo se conecta a la base de datos. El modelo trae la información, se la devuelve al controlador y el controlador lo muestra a la vista. Entonces, en concepto, así es como funciona el modelo vista controlador. Bien, vamos a lo que es el editor de código. PHP es un lenguaje de programación que funciona en la web, pero también nosotros podemos instalar un servidor local, un servidor que en nuestra máquina, en nuestra computadora, interprete el lenguaje de programación PHP y poder desarrollar nosotros nuestras aplicaciones. Por ejemplo, esta aplicación que yo tengo acá instalada está en PHP, está funcionando en local porque yo me he instalado una aplicación llamada SAM, que es un servidor de aplicaciones para poder, digamos, crearme un entorno de desarrollo
donde pueda poner el código PHP y pueda ser leído, interpretado sin ningún problema. Bueno, yo tengo una carpeta llamada curso PHP MVC, que es donde vamos a trabajar. Entonces, utilizando el concepto del modelo vista controlador, vamos a ver el modelo vista controlador, cómo es que se estructura. Entonces nos vamos al código, al editor de código. Bien, acá estoy en mi carpeta, entonces estoy en esta carpeta. Vamos a crearnos una carpeta llamada controlador, otra carpeta llamada modelo y otra carpeta llamada vista. Nosotros afuera de estas tres carpetas vamos a crear una carpeta llamada index. Bien, entonces ya tenemos el modelo, la vista y el controlador. Dentro de la vista nosotros vamos a crear un archivo llamado plantilla. Plantilla llamada .php. Entonces ya poco a poco le vamos dando forma a nuestro modelo vista controlador. Dentro de plantilla vamos a crear una especie de HTML utilizando la HTML, HTML5 y nos va a crear. Entonces aquí le vamos a poner algo para que nos haga la referencia. Soy la plantilla. Soy la plantilla o soy la vista. Control S para guardar. Entonces, para poder visualizar esto utilizando el modelo vista controlador, nosotros tenemos que relacionar el controlador con la vista y con este index que está acá afuera. Entonces vamos a crearnos aquí vamos a crearnos un archivo PHP y le vamos a poner de nombre, por ejemplo, plantilla.controlador.php. Vamos a crearnos dentro de este archivo, vamos a crearnos una clase PHP. Declaramos la etiqueta PHP. Una clase que le vamos a poner de nombre controlador plantilla. Abrimos y cerramos llaves. Y aquí vamos a crear un método público, public función ctr plantilla. Abrimos y cerramos y ya. Ahora, dentro de esta función, lo que vamos a hacer es incluir la vista que se encuentra dentro de la plantilla. O sea, vamos a incluir este archivo plantilla. Ahora van a ver para qué voy a hacer esto. Entonces vamos a utilizar un concepto llamado include. Es una palabra reservada de PHP que sirve para incluir todo lo que tiene esto en su interior. Es como traerte todo esto y meterlo aquí dentro de esta función. Cuando nosotros solicitemos esta función, llamemos esta función, a este método, lo que vamos a hacer es traernos todo lo que tiene en su interior. Entonces vamos a traerlo de la siguiente forma. Vamos a enrutarlo, vista barra plantilla. Como ven, el Visual Code lo reconoce automáticamente. Cerramos con punto y coma. Entonces, como ven, hemos utilizado HTML5. Hemos utilizado este archivo .php llamado plantilla.controlador. Hemos creado una clase, hemos creado un método dentro de esta clase, y ahora lo que vamos a hacer es llamar a esta clase y a este método desde este index.
Por ejemplo, si nos vamos al navegador, nos vamos a curso PHP MVC, no sale absolutamente nada, ¿verdad? Porque aquí lo que se está haciendo es llamar al index.php, es decir, a este index, pero este index no tiene absolutamente nada. Lo que yo quiero que este index pueda solicitar la información que devuelve esta clase y este método. Entonces, solicitando la información que devuelve esta clase y este método, ya voy a poder visualizar lo que hay dentro de plantilla. Entonces me voy al index y lo que voy a hacer es, primero que nada, tengo que requerir lo que hay, requerir este archivo .php. Vamos a utilizar esta palabra reservada llamada require once y vamos a enrutar. Vamos a llamar a este archivo plantilla.controlador. Este archivo se encuentra dentro de la carpeta controlador barra plantilla.controlador. Entonces de esta forma ya estoy obteniendo todos los valores o la información que tiene este archivo. Ya puede utilizar todo lo que tenga acá. Entonces vamos a crearnos una instancia de clase. Como les dije anteriormente, lo que yo quiero hacer es instanciar esta clase y llamar a su método. Entonces me creo una variable llamada, por ejemplo, plantilla, y le digo que esto va a ser igual a new. ¿Recuerdan esto? New, llamar al controlador de la clase, o sea, a esta clase, controlador plantilla. New, controlador plantilla. ¿Ven? Que aquí ya me reconoce el Visual Code. Y ahora, nuevamente utilizando el objeto plantilla, porque plantilla es un objeto, una instancia de la clase controlador plantilla, voy a llamar al método. ¿Cuál método? ctr plantilla. ctr plantilla. Ahí Visual Code ya lo reconoce. Le doy a guardar todo. Ahora, entonces, en teoría ya me tiene que mostrar, porque el index estaba vacío, pero ahora el index ya tengo la información de plantilla.controlador y ya estoy llamando a la clase, ya instancié la clase y ya llamé al método. El método que me va a devolver la información que hay dentro de la plantilla. Es decir, me va a devolver esto nada más. Acá voy a poner en el body, por ejemplo, soy la vista, lo guardo y ahora lo corro. Entonces, como ven, ya me muestra soy la vista. ¿Vieron? Entonces, a pequeña escala, así es como funciona el modelo vista controlador, ¿no? Faltan acá, por supuesto, los modelos. Los modelos son los archivos que ya se conectan a la base de datos. Esto lo vamos a hacer en próximos videos. Pero bueno, el concepto básico de llamar a un archivo a otro archivo, es decir, hay una cierta dependencia en el modelo vista controlador, pero esto te ayuda a tener modularizado tu código en orden y no tenerlo todo en un solo fichero. Bueno, vamos a ver en otro video cómo vamos a seguir avanzando para poder lograr llegar a esto de acá.